Bueno, bienvenidas nuevamente a todos y todas a esta segunda conferencia. Bueno, antes de comenzar y fiel a nuestro estilo, vamos a hacerle una pregunta a estos distinguidos invitados que tenemos hoy. La pregunta que le vamos a hacer a Carla y a Jorge es: ¿por qué estudiaron Derecho y cuál es la satisfacción más grande que le dio esta profesión? Y por supuesto, como en todas, ¿cuáles fueron las cuestiones ingratas que consideran? Jorge. Yo primero. Quiero saludarlos primero, muy buenos días, y agradecer la invitación que se me ha hecho participar en este encuentro, al Poder Judicial de Neuquén, a todas las autoridades presentes y a CEJA, que ha cursado mi invitación. Bueno, ¿por qué estudié Derecho? Porque yo a los 17 años era un joven idealista que desde hacía 4 años venía madurando una vocación por las cuestiones relacionadas con la justicia, con el conocimiento que uno tiene cuando está recién en la enseñanza secundaria, y siempre creí que yo tenía ciertas habilidades que hacían que yo pudiera aportar más en esa área, aunque también me gustaba mucho la economía, ¿no? Y es por eso que me he dedicado quizás a temas de gestión, ¿no? La mayor satisfacción que me ha dado la carrera es que he podido aportar a la solución de muchos conflictos, y en este momento se me vienen a la mente muchos rostros de gente que afortunadamente se ha ido feliz del tribunal. Es curioso porque en general en los tribunales no tenemos finales felices, pero dependiendo del trabajo que nosotros hacemos tenemos la posibilidad de que algunas personas se vayan satisfechas, y eso a mí me ha llenado de satisfacción en lo profesional. Y lo que no ha sido muy grato es a veces conocer lados de la naturaleza humana y uno no imagina que no debieran existir, ¿no? Cada persona es un mundo, es un universo, y a veces ese universo encuentra unos lugares muy, muy oscuros y se desarrolla de formas inexplicables incluso para el mismo ser humano. Y especialmente esto ocurre desde la experiencia del juez penal, pero también del juez de familia, que ve muchos dramas humanos que son complejos y para uno como abogado muy difíciles de solucionar. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, muy buenos días a todos. Yo dudé bastante sobre qué iba a estudiar. Estaba entre psicología y derecho, y mi papá me dijo: pensá bien de qué vas a vivir. Así que bueno, opté por derecho. Además vengo de una familia de abogados. Cuando hice el test vocacional todo indicaba hacia las ciencias humanas. Y la verdad, bueno, no me arrepiento. Es una carrera que me parece muy linda, te permite hacer muchas cosas. De las mayores satisfacciones que he tenido, ejercí la profesión libre por muchos años, tanto en Río Negro como en Neuquén. Sufrí bastante también ejerciendo la profesión, pero de las mayores satisfacciones que tuve fue poder estudiar, aprender y conocer las experiencias de otros países, entre ellos, bueno, Canadá, a través de CEJA, justamente, hacer una pasantía en el Ministerio Público de Canadá, que fue una de las experiencias más lindas de mi labor profesional. Y después participar muy activamente en el proceso de reforma de esta provincia de Neuquén, a través de la Comisión de Interpoderes por más de 8 años, y ver el fruto concretado de ese trabajo que, bueno, que había empezado mucho tiempo antes, por supuesto, de mi intervención, verlo concretado hoy en un sistema acusatorio pleno, con jurados, con el edificio que tiene hoy y la infraestructura que tiene hoy la provincia de Neuquén, que va replicando en todas sus circunscripciones, con salas de jurados y salas de audiencias,
que permiten hacer juicios por jurados, que no tienen que envidiarle en muchos casos a las salas americanas, que incluso fueron avaladas por profesoras reconocidas a nivel mundial e investigadoras a nivel mundial. Así que el derecho, si bien fue una elección que al principio pareció no muy libre, realmente fue una elección correcta para mí y me trajo muchas satisfacciones y creo que me la seguirá trayendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si les parece entonces, damos comienzo a la disertación. Te dejo las palabras, Carla. Bien. Bueno, como ya lo presentaron, el doctor trabaja en la Corte Suprema de Justicia de Chile y me parece un interesante disparador para su exposición conocer en qué posición se ubica la Corte Suprema de Chile en relación a estos distintos paradigmas que tenemos. Por ejemplo, en Argentina nuestra Corte Suprema recibe entre 9.000, 13.000, 14.000, de acuerdo a los diferentes años y a la tasa vegetativa que se contemple, expedientes. Y la Corte Suprema Americana, 100 expedientes anuales. Quisiera saber un poco cómo llegan los casos a resolución a la Corte de Chile y cuál es el volumen y la idiosincrasia de la Corte, cómo manejan las vías para llegar a cómo se accede a la Corte Suprema de Chile. Lo contesto inmediatamente. Bien. Bueno, es una realidad muy extraña, ¿no? La Corte Suprema funciona en salas, dividida en salas, son 21 miembros, dividida en salas de 5 miembros cada uno, el número 21 es el presidente de la Corte, cada sala es especializada, de modo tal que ve ciertas materias, tenemos una sala civil, una sala penal, una sala contencioso administrativa y una sala especial, que es una sala miscelánea, que ve asuntos de familia, laborales y algunos asuntos civiles especiales. En general, el nivel de ingresos es bien dispar. Cada año nos ha ido cambiando la realidad. El año 2016 llegamos a 102.000 causas en la Corte Suprema. Y actualmente vamos este año a terminar con menos de 40.000. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en general los recursos que llegan a la Corte Suprema son los recursos propios de cualquier tribunal superior o cualquier tribunal supremo, recursos de casación, recursos de uniformación de jurisprudencia, aunque en Chile no es obligatorio el precedente. Pero tenemos un recurso que es el recurso de protección constitucional que en muchos países se llama amparo y que ha motivado estas fluctuaciones, particularmente por un problema que tenemos en Chile que no ha sido resuelto legislativamente, en virtud del cual muchas personas masivamente recurren en contra de las decisiones de las instituciones de salud previsional, que son instituciones privadas que velan por otorgar seguros de salud y que, conforme a la ley, aumentan los planes de salud y la gente reclama en contra de eso. Eso ha hecho que aumente explosivamente estos recursos y hay una sala en particular que resuelve ese tipo de asuntos. Así que, en definitiva, la recarga de trabajo viene dado para una sola sala. Y a nosotros nos ha obligado a generar procesos de tramitación masiva. Nosotros hoy día tenemos una ley de tramitación electrónica desde hace 3 años que ha funcionado bastante bien, así que no recibimos expedientes, recibimos causas. Y esas causas se tramitan de manera bastante masiva y tenemos un equipo de trabajo para resolverlas de manera muy rápida. Estos recursos de protección no requieren alegatos de abogados, así que pueden resolverse en una fórmula que no supone dichos alegatos, pero sí supone el conocimiento del tribunal. Entonces lo que hacemos es agrupar esas causas de acuerdo a su tipología y se van dictando resoluciones masivas. Y eso gracias a la aplicación de la tecnología.
si descartáramos esos recursos, el nivel de ingresos de la Corte deberá ser de unas 12.000 causas anuales. Bien, comenzamos con mi exposición. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Bien, traigo para ustedes la explicación de cómo funciona el sistema de gestión de tribunales en Chile con el ánimo de aportar en la discusión y en el proceso de instalación y de desarrollo del modelo que ustedes tienen y que debe ser llevado a cabo conforme a las propias particularidades que tiene cada provincia, ¿no? El sistema de gestión se instala en Chile el año 2000, el sistema de gestión que voy a explicar, se instala a partir del año 2000 con motivo de la reforma procesal penal, pero luego, el año 2006-2007, se realizan otros procesos de reforma en el área de justicia de familia y en el área de la justicia laboral, y que implementan el mismo modelo de gestión, de manera tal que no es solo de gestión penal. Quiero comenzar con dos ideas generales. La primera de ellas es que podríamos, y esta es una propuesta, observar en las normas procesales no solo imperativos para los tribunales y para los jueces, sino que desde la perspectiva del justiciable, verdaderas promesas del legislador. Me explico. Cuando el legislador dice que la audiencia de procedimiento abreviado se debe llevar a cabo en el plazo de 30 días o el juicio oral debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 45 o 60 días, para el justiciable esa es una promesa, ¿no? de que el proceso va a tener cierto nivel de agilidad. Cuando dice que el juez debe dictar su sentencia en el plazo de 5 días o inmediatamente, o en el plazo de 10 días, eso también es una promesa para el justiciable, porque no tiene que esperar eternamente su decisión, sino que hay un plazo determinado, un compromiso del legislador de que eso va a ocurrir. ¿Y de qué depende que eso ocurra? Bueno, depende básicamente de que nuestros tribunales funcionen con una gestión tal que les permita cumplir esos compromisos. Y el área que se preocupa de eso es el Departamento de Cumplimiento de Promesa. ¿Ah? Y ese departamento está gestionado por administradores judiciales. Los administradores son verdaderos líderes en el cumplimiento de las promesas. Yo creo que no se puede pensar la gestión solamente como una realidad interna de los tribunales, sino en la perspectiva de los usuarios del sistema de justicia. Y lo segundo es que esta lógica de incorporar la gestión tiene que ver mucho con un sistema oral y un sistema acusatorio, en el caso de Chile, porque ese sistema impuso ciertas exigencias que hacían necesario gestionar de mejor forma, particularmente un recurso que es el recurso juez. Porque nos dimos cuenta que el sistema acusatorio obligaba a administrar la agenda del juez de una manera tal que no obligaba al sistema escrito. En el sistema escrito el tiempo del juez se multiplica de una forma mágica, ¿no? Y entonces vemos que el juez tiene un comparendo o tiene audiencias el mismo día, a la misma hora y está en todas ellas. ¿Ah? Y uno revisa las actas y si las pudiera juntar, porque se llevan a cabo en procesos distintos, si las pudiera juntar, se da cuenta, bueno, este juez es una maravilla, ¿eh? Tiene el don de la ubicuidad porque estuvo en 5 o 6 audiencias a la misma hora y todas dirigidas por el juez. Y solo abandonó la audiencia cuando terminó la audiencia y la firmó. Bueno, esa magia no se da en el proceso oral porque el juez tiene que estar presente. Y entonces lo que necesitamos nosotros es gestionar adecuadamente el tiempo del juez. Y ese tiempo es el recurso más escaso del sistema y el recurso más caro. Por eso es que el juez debe ser gestionado. Y cuando decimos que el juez es un recurso, denominación que en Chile genera escozor, ¿no? Ningún juez
se siente cómodo cuando le dicen usted es un recurso, lo decimos desde la perspectiva de la gestión, no lo decimos ni desde la filosofía política, ni desde la perspectiva del derecho, donde al juez le reconocemos una función distinta, un rol diferente. Lo decimos solamente desde la perspectiva de la gestión. Y cuando decimos que un recurso, decimos que es administrable y que su gestión puede ser mejorada. O sea, que ese tiempo que él dedica puede ser eficientado para lograr una mayor productividad. Insisto, no pensando en agotar el juez, sino que pensando en la solución que le hemos prometido a los usuarios. Quiero explicar el modelo chileno brevemente y para dar cuenta de algunas cuestiones que me parece que podrían ser interesantes para ustedes. Son varias claves que identifican el modelo chileno. La primera es el cambio de estructura. El modelo que nosotros teníamos en los tribunales de primera instancia, que rigió de manera monopólica prácticamente hasta el año 2000, luego la reforma se empezó a instalar paulatinamente hasta el año 2005 y fue incorporando este nuevo modelo para los tribunales que eran de la reforma, o sea, los tribunales penales, luego los tribunales laborales, los tribunales de familia. Chile tiene pendiente la reforma civil, por lo tanto este modelo sigue siendo aplicable para ese tipo de tribunales o juzgados. La realidad, tribunal-juzgado hasta este momento se identifica como si fueran una misma cosa. Hoy día diferenciamos lo que es un juzgado de un tribunal. Este es un modelo muy común en todos los países herederos de España, además, ¿no? El juez es el líder de la organización, estoy hablando de la organización interna del tribunal, y por lo tanto es el gerente de la organización. Todos los poderes de gestión recaen en él. Bajo él teníamos un secretario que en Chile era abogado desde los años 90 y reemplazaba al juez cuando éste no estaba, como juez subrogante. Se decía, de acuerdo al mito urbano, que él era el gestor del tribunal, pero eso era falso, porque la ley le atribuía todas las potestades de administración del personal y todas las decisiones de gestión al juez. Es el ministro de fe del tribunal y bajo él está todo lo que la ley denomina personal de secretaría, pero perfectamente podría ser personal de juzgado, ¿no? O personal del tribunal, que es el conjunto de funcionarios que sirven de soporte a la función jurisdiccional y que realizan funciones parajurisdiccionales, lo que quizás es un eufemismo porque muchas veces son funciones propiamente jurisdiccionales, ¿no? Y es curioso porque en esa época el juez delega la elaboración de resoluciones, desde luego las más sencillas para el funcionario menos preparado, pero las más complejas para el funcionario más preparado. Y digo que es curioso porque lo que está delegando allí es la elaboración o el cumplimiento de su función jurisdiccional, aunque más de alguien va a decir, claro, pero es que el juez es el que firma y asume la responsabilidad. En la interna del tribunal, cuando una sentencia es confirmada, el juez dice, me confirmaron la sentencia. Cuando la sentencia es revocada, va donde el funcionario le dice, te revocaron. Es curioso, ¿no? Eso pasa, pero lo que es más curioso todavía es que en esta época, cuando el juez delega las funciones jurisdiccionales, las que no delega son las facultades económicas o de gestión del tribunal. Esas son privativas del juez. El juez no le consulta a nadie, ni le entrega a un funcionario la distribución del personal, ni el otorgamiento de permisos, ni las medidas disciplinarias que pueda adoptar para corregir el funcionamiento. Es curioso, ¿no? Y a mí me parece que eso revela un poco la cultura dentro del tribunal en términos de que estas funciones, que son funciones de gestión, finalmente terminan siendo, en el parecer de la organización, como más relevantes que las funciones jurisdiccionales. Este modelo fue reemplazado el año 2000 por una estructura que comprende varios jueces en el mismo juzgado. Se elimina al secretario y se reemplaza por un administrador para cumplir funciones propias de la gestión. Voy a hablar luego de él. Jefes de unidad bajo el administrador, que son
Si el administrador es el gerente de la organización, los jefes de unidad son subgerentes porque el trabajo del tribunal requiere varias áreas y cada uno de ellos supervisa un área. Uno está a cargo de la atención del público, otro de la gestión de las causas, otro está a cargo de la gestión de las audiencias, otro está a cargo del sistema de servicios, de la logística, en fin. Y finalmente el personal administrativo. Una de las claves de este modelo es la profesionalización, de modo tal que incluso el personal administrativo es personal preparado. En el modelo anterior, todo nuestro personal administrativo eran egresados de secundaria como requisitos legales. Algunos podían ser abogados incluso, pero no era un requisito legal. Hoy día la ley o nuestra normativa interna exige que todo el personal administrativo tenga preparación técnica o profesional. Este modelo se instala en el año 2000 y, reitero, se aplica luego a los otros procesos de reforma. ¿Por qué se instala? Básicamente por 3 razones. Una es presupuestaria. La reforma nos obligó a multiplicar la cantidad de jueces por 4. El tiempo ya no puede ser multiplicado como antes y por lo tanto necesitamos 4 veces la cantidad de jueces y replicar la antigua estructura hubiera significado que la reforma era impagable. La segunda razón tiene que ver con el sistema propiamente y es que el juez necesita ser destinado exclusivamente a su función jurisdiccional porque el sistema es más exigente. El juez ya no tiene 1 día, 2 días, 3 días para discernir y resolver un incidente complejo o dictar un fallo. En muchos de los procesos orales el juez tiene que resolver en la audiencia, desde luego, los incidentes y a veces incluso dictar sentencia a la misma audiencia. Y eso hace que necesitemos un juez mucho más preparado que antes, con mucho más tiempo de estudio y de capacitación, y por eso es necesario desahogarlo de las funciones que no son propias de lo que él sabe hacer. Y la tercera razón es que en Chile se vio que la reforma era también una oportunidad. El sistema de justicia, yo creo que es una realidad común en todo el mundo, no está bien evaluado en Chile. Los tribunales están en la categoría de las instituciones peor evaluadas en Chile y hoy día no sé qué institución está bien evaluada en Chile, pero los tribunales nunca lo han sido. Y eso fue una oportunidad para atender esa realidad y entonces creímos en esa época que incorporando mejor gestión podíamos mejorar esas cifras. Ahora, en la práctica yo creo que sí se ha notado una mejora sustancial en la gestión hacia los usuarios. Una segunda clave es la incorporación de gestores profesionales. Les decía yo que se incorporaron administradores y esos administradores no son abogados en Chile, son expertos en gestión, son ingenieros, son administradores públicos, son contadores, auditores, son profesionales de carreras con a lo menos 10 semestres en la universidad en áreas vinculadas a la gestión. No hay abogados gestionando los tribunales, eso no está permitido. La incorporación de gestores, tampoco los jefes de unidad, salvo en una unidad que está permitido, que es la unidad de tramitación de causas. Ahí está permitido que sean abogados, pero en las demás unidades no. ¿Qué problema trajo la incorporación de gestores profesionales? Nos dimos cuenta que esto no era un cambio meramente orgánico, era un cambio cultural. Había que sacar al juez de la gestión y eso no fue fácil, porque introdujimos un personaje extraño para la organización judicial, como es la del ingeniero. Y decían, bueno, ¿qué sabe un ingeniero de administrar tribunales? Los jueces decían, yo sé administrar tribunales. ¿Qué sabe un ingeniero de esto? Y nos costó abrirnos a esa realidad. Y en ese proceso, yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos que resolver es dónde marcábamos la línea que diferenciaba lo jurisdiccional de lo administrativo. Porque el dibujo es re fácil, ¿no? Llevar eso a la realidad es bastante complejo, porque los jueces tendían a invadir las funciones administrativas porque entendían que eso era jurisdiccional. Jurisdiccional era dirigir la audiencia,
Jurisdiccional es dictar las resoluciones. Bueno, jurisdiccional también es verificar que el oficio que comunica la decisión también lo revise y lo gestione el juez, y que el funcionario que es más preparado para elaborar ese tipo de actuaciones también sea elegido por el juez, y el funcionario que acompaña al juez en la sala de audiencia también sea elegido por el juez, y que las notificaciones que citan a la audiencia también sean supervisadas por el juez. Bueno, y así no acabábamos nunca, porque finalmente todo lo que hacía el tribunal tenía que ver con las cosas que hacía el juez, hasta que nos dimos cuenta que todo el negocio del tribunal tenía que ver con el juez, y todo el giro de la organización tenía que ver con las cosas que hacía el juez. Y entonces finalmente no le dejábamos nada al administrador. Y entonces tuvimos que redefinir la función. Esto, insisto, como un proceso cultural, no fue un proceso deliberativo, fue una búsqueda, ensayo-error. Y finalmente nos dimos cuenta que eran 3 cosas esenciales las que hace un juez: dirigir las audiencias, dictar las resoluciones y asegurar los derechos de los intervinientes en el proceso. Y lo demás no es jurisdiccional, es administrativo, por lo tanto, el juez no tiene que meterse. Hecha esta definición, hay que implementarla, lo cual no es fácil. Y nosotros tuvimos varias etapas, y cada juzgado pasó por varias etapas. Teorizando esas etapas, yo advertí que teníamos un modelo de funcionamiento entre el administrador y los jueces que yo llamo modelo de la imposición. Los jueces llegan a ese juzgado obligando al administrador a someterse a sus decisiones, y el juez seguía decidiendo todas las cuestiones, ¿no? La ley obliga a poner un cartel con los derechos de las víctimas, de los imputados, el juez decidía dónde había que ponerlo. Y el administrador era un mero ejecutor de las decisiones del juez. Esto pasó prácticamente en todos los tribunales, en alguna etapa, probablemente en las etapas primarias. Luego tenemos un modelo de negociación que se fue desarrollando en la práctica. Estoy hablando de administradores un poco más legitimados en la organización y que eran capaces de plantearle al juez ciertas propuestas y el juez las aprobaba o negociaban con mayor o menor elasticidad, ¿no? Pero también es un modelo ineficiente, porque tenemos un administrador finalmente concurriendo cada vez que necesite tomar una decisión donde el juez, desaprovechando el recurso del administrador profesional. Y finalmente el modelo que hemos ido instalando, y yo creo que en la mayoría de los tribunales, esto son realidades un poco cambiantes, pero hoy día ya cada vez hay menos gente que duda, que es el modelo de la autonomía. Un administrador está allí para cumplir sus propias funciones, que son las de gestionar el tribunal, evitando que el juez gaste tiempo en tomar esas decisiones y tomándolas de manera eficiente y haciéndose responsable de eso. El modelo de la autonomía supone facultades, pero también responsabilidades. ¿Cómo logramos instalar este modelo de la autonomía? Básicamente a partir del apoyo de la Corte Suprema, que emitió normativas que definían claramente cuáles eran las funciones del administrador, qué es lo que se esperaba de ello y cuáles eran las funciones de los jueces, normativa que les exigía a los juzgados emitir ciertos procedimientos administrativos, en fin, y instando porque la administración fuera tan sofisticada que finalmente los jueces no se metieran porque ya no entendían de qué se trataba. Y lo hemos ido consiguiendo afortunadamente. Hay otras claves que explican el modelo chileno. La descentralización administrativa. Los juzgados nuestros administran un presupuesto operacional, no es muy grande, pero les permite a ellos decidir cuáles son los recursos que tienen, que necesitan y en qué oportunidad los quieren, ¿no? Cuando antes teníamos una administración de los recursos centralizada, la verdad es que los materiales para trabajar llegaban tarde, llegaban mal y a veces no llegaban. La estandarización de proceso es otra clave de la gestión. Nosotros, al tener a varios jueces en el mismo juzgado, necesitábamos ordenar las prácticas de cada uno, porque no era posible que un juez tuviera una mirada desde el punto de vista de lo administrativo distinta del otro. Eso es agotador para los funcionarios y para el apoyo administrativo.
Y entonces hubo que ordenarlos. Miren, lo más complejo fue ordenar el tipo de resoluciones de mero trámite. Había jueces que decían, ¿cómo voy a ponerme de acuerdo con mi colega en una resolución si cada resolución lleva el alma del juez? Qué bonito, ¿no? Sí, pero cuando usted cita una audiencia de procedimiento abreviado, no le pone el alma a eso, por favor, ¿no? Le pondrá el alma a su sentencia, a la resolución de algún asunto importante, pero no le va a poner el alma a una citación. Bueno, pero no fue fácil convencer a los jueces de que había que hacerlo. Hoy día lo hemos hecho, ¿no? Y se han ordenado bastante, ya se ha eficientado mucho el trabajo a partir de eso. La incorporación de la tecnología es parte de un proceso global, no es una característica chilena, pero hoy día tenemos, yo creo que mayor amistad con la tecnología. Les decía que hace 3 años tenemos una ley de tramitación electrónica donde hemos eliminado el papel, pero desde mucho antes veníamos en ese proceso de eliminación del papel. Hoy día los abogados no van a los juzgados a presentar sus escritos, los presentan a través de la Oficina Judicial Virtual, que es una página web. Hoy día tampoco van a conocer el estado de sus causas porque las ven a través de la Oficina Judicial Virtual. Y fíjense que a partir de este año la Corte Suprema inició un plan piloto para que los abogados que viven en localidades distintas de Santiago puedan no hacer sus alegatos en la Corte de manera presencial, sino que puedan hacerlo desde un tribunal de su localidad por videoconferencia hacia la Corte. Y como es un proyecto piloto, lo que se ha preocupado la Corte es que las dos partes se comuniquen con la Corte en las mismas condiciones y por lo tanto demandante y demandado, por mencionar una situación, tendrían que alegar desde la misma localidad o bajo la lógica de la videoconferencia. Y eso para dar la idea de que verdaderamente se está dando garantías equivalentes. Este es un proyecto piloto que comenzó este año, les decía, pero ya hay abogados que se han enterado de esto y están motivados por la baja de costos que esto significa. No tienen que trasladarse a Santiago y por lo tanto no tienen que pedirle dinero al cliente y no pierden tiempo en el viaje. Entonces van a la corte cercana y desde ahí transmiten su alegato. Se han enterado de esto y le han pedido a la corte también acceder a la videoconferencia, lo cual significa que ellos miran esto con buenos ojos, ¿no? como una cuestión conveniente. En fin, la tecnología tiene enormes ventajas y la hemos incorporado en la medida de nuestras posibilidades. Nos hemos preocupado también de los procesos críticos, podríamos hablar largo de esto, ¿no? Pero nosotros hemos identificado 3 procesos críticos en la gestión. La primera es el desarrollo de la audiencia. Es muy importante que la audiencia se desarrolle de manera eficiente. Hay una unidad a cargo de eso que yo creo que hoy día es el símil de lo que la empresa privada es una productora de eventos o de espectáculos, ¿no? La audiencia es un espectáculo y probablemente el espectáculo más grande que tienen los juzgados, más importante. Y por lo tanto hay que verificar que estén todos los artistas presentes, que los artistas hayan sido comunicados previamente y que podamos concertar una oportunidad donde eso sea posible, ¿no? Y que el artista principal, que es el juez, tenga todos los medios para llevar a cabo la audiencia. El otro proceso crítico es la notificación. O sea, tenemos que lograr que las notificaciones se realicen oportunamente. Si alguien no es notificado de la audiencia se va a frustrar. Nos preocupamos de verificar eso. Y lo tercero es la tramitación de las causas. Como estamos en un sistema electrónico, hay que buscar mecanismos eficientes para incorporar al sistema las peticiones de los intervinientes y también que las resoluciones de las partes, que las actas de las audiencias sean también informadas a los intervinientes. Y finalmente la atención de los usuarios. Probablemente un juzgado no puede aspirar, como las empresas, a ser una institución que logre satisfacción total de sus usuarios, porque siempre alguien va a quedar desconforme con la decisión final. Pero en materia de atención de usuarios tenemos 3 elementos que podríamos procurar mejoras, ¿no? Uno es la calidad de la información que se entrega. El segundo es la oportunidad en que esa información se entrega y lo tercero es la cordialidad con que se entrega.
Yo creo que esos 3 elementos se pueden mejorar y eso significa poner personas competentes atendiendo a los usuarios, no como ocurría antes en los juzgados donde se mandaba al peorcito del tribunal. Es como cuando jugábamos a la pelota cuando chicos, ¿no? ¿Quién poníamos al arco? Al gordito, el que corría menos y el que era más malo para la pelota. Entonces la oficina de atención de público se parecía al arco de la pichanga de barrio, ¿no? ¿Qué hemos conseguido en estos años? Insisto, esto ya tiene 19 años en Chile. Tenemos procesos internos estandarizados. No solo las resoluciones, hay muchos procesos que se han estandarizado en los juzgados y entre ellos. Hoy día tenemos una definición clara de las posiciones de trabajo. El modelo anterior no las contemplaba y cada juez le decía a cada funcionario qué es lo que tenía que hacer. Hoy día tenemos todo esto estandarizado con manuales de descripción de cargo de cada una de las posiciones laborales del tribunal. De modo tal que cuando un funcionario asume esa posición laboral sabe muy bien lo que se espera de él. Y podemos hacer efectivas las responsabilidades eventualmente, ¿no? Hay un gran control y eficiencia en el uso de los recursos, siempre se puede mejorar en esto, pero estamos velando porque estén disponibles los recursos, nos anticipamos a las nuevas realidades, por eso es que tenemos una mejor previsión de las contingencias. Cuando de repente hay muchos detenidos, como está ocurriendo en estos días en Santiago, entonces los juzgados ponen equipos de apoyo para satisfacer esas necesidades de audiencia. Hay capacidad para responder a esa contingencia. Hoy día estamos operando con una lógica de desformalización de los procesos, lo que está muy vinculado al sistema de registro informático, porque en una primera instancia lo que uno tiende a hacer con el sistema de registro informático es trasladar el expediente al computador. Y al final sigue haciendo lo mismo que hacía con el expediente, la numeración de las hojas, los certificados y cosas que la verdad que son innecesarias porque el sistema computacional tiene otras formas de autenticar y de controlar. Las notificaciones antiguamente eran relatos que explicaban cómo el ministro de Fe llegaba al lugar y con quién se encontraba y dejaba constancia de la hora y todo eso. Hoy día son formularios bastante más fáciles de llenar. Y tenemos especialización flexible. ¿Qué es esto de la especialización flexible? Chile no tiene tribunales especiales para adolescentes. Chile no tiene tribunales especiales de cumplimiento de penas, como otros países, ¿no? Argentina tiene estos dos tipos de tribunales. Pero tenemos juzgados de garantía que tienen muchos jueces. Entonces, lo que se ha hecho en estos juzgados es designar entre los jueces a quién se va a dedicar preferentemente a los casos de adolescentes, quién se va a dedicar preferentemente a los casos de cumplimiento de condena, quién es el juez que va a asumir la tarea del Tribunal de Tratamiento de Drogas, quién es el juez que va a asumir la tarea de los casos de violencia doméstica, que también son una realidad relevante y que requiere ciertas habilidades especiales. Cuando ese juez, después de un periodo de 1, 2 años, 5 años, decide esto se acabó para mí, ya no doy más, no hay un proceso complejo de reubicación, se juntan los jueces y se designa otro. Y eso facilita, ¿no?, la especialización. La instalación de los gestores profesionales supone, según los expertos, 3 etapas. La primera es poner al gestor profesional. Y eso es fácil, ¿no? Ustedes ya, la mayoría, han puesto al gestor profesional. Pero una vez que está en la organización, ¿y ahora qué? Bueno, lo primero que hay, o lo que sigue, ¿no?, la segunda etapa, es dejar que administre. Y esa etapa es compleja, porque se producen reacciones y hay gente que no quieren que los gestores administren, ¿no? Es este espacio de conflicto cultural, ¿no? El juez siempre ha administrado y resulta que viene otra persona que le va a decir, sabe que usted no lo haga más, lo voy a hacer yo. ¿Qué es eso? Esa es la segunda etapa, dejar que administre. Pero una vez que conseguimos eso, hay que hacer que administre. Y ustedes dirán, pero eso no debe costar nada, cuidado. El proceso de dejar que administre puede ser tan largo y tan complejo
que vamos a tener administradores timoratos, que no quieren problemas, que quieren conservar sus empleos y por lo tanto van a estar reacios a la innovación, reacios a la búsqueda de nuevas respuestas. Ya. Y por eso hay que motivarlos a que pongan sus capacidades al servicio del sistema, para hacer lo que ellos vinieron a hacer. Muy rápidamente, les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo para hacer que los administradores administren. Desde hace 2 años, nosotros incorporamos un sistema de gestión de calidad de tribunales, que por ahora es un sistema voluntario, es una invitación a los tribunales. Esto es un proyecto ganador de un concurso que se hace año a año en el Poder Judicial chileno de ideas de innovación. Se recogió esta idea y la idea es implementar un sistema de gestión de calidad de los procesos administrativos de los tribunales y de acreditación de la gestión de calidad. Entonces los tribunales postulan a acreditar una gestión de calidad. ¿Qué esperamos lograr? Un sistema de gestión de calidad, una normativa y reglamento del sistema, indicadores de desempeño estandarizados para la medición de los procesos de gestión y lograr recopilar toda la información que este proceso nos permita. ¿Qué hemos hecho? Bueno, implementamos este sistema, llamamos a todos los tribunales a participar. En una primera etapa de 264 tribunales con gestores profesionales que fueron los invitados, logramos que 120 se interesaran en participar. El primer proceso de acreditación logró acreditar a 111 tribunales. Hicimos un segundo llamado, llevamos más tribunales ahora, 155 de 264 posibles. En cada una de las competencias, en competencia común, en familia, en garantía, en laboral y en tribunales de juicio oral en lo penal, que son las distintas clases de tribunales que tenemos en Chile. Y en todos ellos ya tenemos más del 50% de los tribunales acreditados en el primer nivel de acreditación. ¿Cuáles son esos niveles? Nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. En el nivel básico lo que nosotros esperamos es que los tribunales cumplan esta compleja normativa que la Corte Suprema ha elaborado para lograr que los tribunales sofistiquen sus procesos administrativos. En un segundo nivel, nivel intermedio, estamos enfocados en procesos que impactan a los usuarios, estableciendo estándares de desempeño. Hemos tratado de detectar y superar las brechas en la gestión entre los distintos tribunales para lograr que todos ellos logren acreditarse en este nivel. Y en el nivel avanzado esperamos poner foco en los procesos que promuevan la satisfacción de los usuarios, establecer y destacar a los tribunales modelos. Nosotros no tenemos la expectativa de que todos se acrediten en el nivel avanzado, sino que solo los mejores. O sea, vamos a nivelar para arriba. Y desde luego nos va a servir este proceso para identificar las mejores prácticas. Pasa que los tribunales son un poquito mezquinos con los descubrimientos que hacen en los procesos de gestión. Yo inventé este modelo y yo no lo quiero compartir. Bueno, a través de este sistema vamos a lograr que se compartan y se promuevan esas mejores prácticas. Nuestros ejes son la atención de usuarios, las audiencias, el despacho y el cumplimiento, e involucran prácticamente a todas las unidades del tribunal. Nosotros actualmente estamos en el proceso de acreditación de nivel medio. Esto es primera vez que lo hacemos, por lo tanto nos ha significado definir cuáles son los estándares que les vamos a exigir, como lo hicimos para el nivel básico, qué estándares vamos a exigir para el nivel intermedio y los definimos, ¿no? El tiempo de espera previa a la atención de público, esto es la oficina de atención de público, la oportunidad en la redacción de las resoluciones, la oportunidad en el inicio de la audiencia, etcétera, etcétera. En este proceso intermedio en el que estamos ahora, se inscribieron 113 tribunales de los 155 acreditados en el nivel básico. Los que no están acreditados en nivel básico no pueden postular y deben dar cumplimiento a requisitos que son cuantitativos, que son los indicadores de gestión, y a otros que son cualitativos, que se evalúan de manera binaria, ¿lo tiene o no lo tiene? Y la exigencia es que tengan todas las exigencias cumplidas para acreditarse. Y
este es el proceso que estamos llevando a cabo. Entre el 9 y el 23 de agosto se produjo la inscripción de los tribunales interesados, se hizo un diagnóstico, terminó el 13 de septiembre para identificar cuáles eran las diferencias que tenían los tribunales respecto de lo esperable, y estamos en un plan de cierre de brechas que esperamos terminar antes de 29 de noviembre, cuando indiquemos los resultados y decirle a los administradores cuáles son los acreditados. Yo creo que esto es un tremendo incentivo, y fíjense que nos costó muy poco dinero. Esto no es una certificación ISO. La certificación ISO es carísima. Nosotros no estábamos en condiciones de pagarla, y esto nos costó para todo el país, ya le dije las cantidades de tribunales, para todo el país nos ha costado del orden de $14.000 anuales. O sea, es un costo bajísimo. Lo que les estamos ofreciendo como incentivo es un diploma que dice tribunal acreditado en el nivel básico. La acreditación en nivel básico dura 1 año, la nivel medio dura 2 años y la nivel avanzado va a durar 4 años como acreditación. Y eso, por ahora, significa que el administrador va a poder decir: mi tribunal está acreditado en tal nivel. Y eso ha sido suficiente para ellos. Estaban esperando esto, estaban esperando salir de la zona de confort en la que entraron después del proceso de instalación y después de que los dejamos administrar. Y esperamos nosotros que esto eleve nuestra calidad. Para terminar, hablar de gestión puede significar a ratos incómodo para más de alguien. Incluso más de alguien va a decir: bueno, me hablan de números, me hablan de recursos, cuando hablamos de calidad. Y más de algún juez va a decir: este señor solo se preocupa de los números y me tiene trabajando aquí sin preocuparse por la calidad. Miren, cuando un administrador profesional logra que los números mejoren, que el juez pueda atender más audiencias, va a tener la capacidad también de darle al juez más tiempo para las audiencias más complejas. No nos veamos la suerte entre gitanos. Todos sabemos que los jueces resuelven el 90% de los asuntos, y quizá me quedo corto, 95% de los asuntos conforme a la experiencia que ya tienen, porque todos lo han estudiado. O sea, el nivel de asuntos nuevos que le llega a un juez al año no debe ser superior al 5%. Estoy hablando de un juez con experiencia, ¿no? No debe ser superior a un 5%. Y por lo tanto, el juez no necesita tanto tiempo para resolver los asuntos que ya resolvió. Sí necesita tiempo para emitir decisiones de calidad en ese 5% que es más complejo. Si el sistema funciona eficientemente, el juez no va a estar apremiado. Perdón, Jorge, por los tiempos, último minutito, ¿sí? Gracias. No va a estar apremiado por los tiempos para darle espacio a ese tipo de asuntos. Y por eso es importante mejorar la gestión. Y por eso hay que dar cuenta de esto también a quienes tienen esas dudas. La eficiencia no es contraria a la calidad. La eficiencia funciona en un sistema de calidad. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Están los facilitadores con micrófono. Levanten la mano quienes tengan preguntas. El doctor Busami ahí, en primera fila, tiene una pregunta. Micrófono. Y si no, viva voz. Permiso. Buenos días. Me quedé con la última parte de la exposición. ¿Qué plan de acción llevan desde la Corte para aquellos administradores que no se presentaron a certificar la calidad? Que son aproximadamente, si no mal recuerdo, 80 administradores que faltaban. Bien, este sistema de acreditación de calidad no es todavía una política institucional. Esto nace en el marco de un concurso de innovación, y el premio del concurso de innovación, uno de los premios, digamos, del concurso de innovación, es que el proyecto ganador se ejecuta. Y segundo, que el ganador participa en la ejecución del proyecto. No puede haber nadie más comprometido en la ejecución que el ganador, el que lo ideó, ¿no? No es política institucional. ¿Cuándo va a ser política institucional? Yo espero que sea política institucional una vez que hayamos terminado todas las fases y una vez que podamos recapitular la información recogida,
generar aprendizaje e idear un modelo que pueda ser proyectable en el tiempo. Yo creo que el modelo que ya tenemos es bastante proyectable y por eso es que se inició como un sistema voluntario, pero tampoco era un plan piloto. No estaba focalizado en ciertos tribunales o en cierta región. Fue una convocatoria abierta a todo el país y el nivel de aceptación de esta convocatoria superó todas nuestras expectativas porque nosotros esperábamos al tercer año conseguir el 50% de los tribunales acreditados en el país y lo conseguimos al segundo año superando con creces ese número. Esa es la situación hasta ahora. Doctor Usame. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la descripción. Tiene grandes similitudes con la realidad que hemos vivido en las provincias que hemos avanzado en este esquema. Hemos encontrado las mismas dificultades culturales y hemos vivenciado las mismas cuestiones que has relatado en la figura del administrador con relación al juez. Tiene enorme actualidad lo que has compartido con nosotros. Hablaste de la comunicación, hablaste de información al usuario, de calidad, hablaste del momento y mencionaste la cordialidad del empleado designado para... ¿Cómo trabajan el tema de la comunicación? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que comunican? ¿Y qué pasa con el ciudadano que recibe esa comunicación? Mire, las oficinas de atención de público en los tribunales de Chile tienen un set de información sobre la base de la propia experiencia recogida. Hoy día las oficinas de atención de público ya no reciben escritos como lo hacían antiguamente. Lo que más hacían estas oficinas eran recibir escritos y hoy día tenemos tramitación electrónica, no ven papel, ¿no? Entonces perdieron el sentido, a menos que uno las reubique en esta lógica. Entonces lo que más hacen es orientar a la gente. Hoy día lo que hacen es entregar información y necesitamos que la gente se vaya orientada. Para la gente no es fácil, no es amigable el proceso judicial todavía. No es algo que la gente sepa cómo funciona hasta que vive esa realidad y cuando vive esa realidad está demasiado presionada por esa realidad como para entender todo lo que se le explica. Entonces, nosotros tenemos una comunicación que es verbal. La información siempre se entrega verbal, pero luego se respalda con documentación para que la gente en la tranquilidad de su casa pueda repasar lo que se le ha entregado. La gente pide información sobre los procesos y tenemos cartillas explicativas de los procesos más habituales. Quiere información respecto de lugares donde puede o donde debe realizar ciertos trámites y nosotros nos vinculamos con muchas instituciones, por lo tanto en las unidades de atención de público hay explicaciones y hay cartillas que le entregan en un papel las direcciones de los lugares, los documentos que le van a pedir, el horario de atención. En definitiva, el foco está en que la gente pueda resolver sus problemas. Y la mística tiene que ser esa, que la gente pueda resolver sus problemas de la mejor manera posible. Y finalmente el tribunal se ve muy ayudado con esto. El funcionario que atiende público descongestiona las consultas en otros niveles de la organización, si es que lo hace bien. Una más. ¿Cuál es el plazo promedio de un trámite en alguna de las materias que tienen implementado este sistema? Es que son trámites distintos, ¿no? Hay distintos trámites. Nosotros hemos reducido con la reforma, desde luego, la duración de los procesos en general, pero siempre hay ripios que remover, ¿no? Tenemos que identificar eso y lo hemos hecho gracias a la información. Yo diría que no hay un plazo que le pueda indicar yo, pero sí hemos podido estar levantando información y controlar la eficiencia del proceso para que los plazos se acorten. Por ejemplo, hoy día el sistema informático nos permite identificar cuánto demora un juez en promedio en sus audiencias. Y fíjese que solamente levantar la información permite al juez que demora más advertir que él puede mejorar su trabajo. El que demora menos no es el mejor, cuidado, ¿no? Pero también esa información le puede ayudar en el sentido de que eventualmente está muy preocupado por los tiempos más que por la calidad de su audiencia y él también puede ajustar su forma de trabajar.
El sistema nos permite información sobre la cantidad de veces que a un juez se le cae una audiencia, ¿no? A veces los jueces hacen cosas que para postergar la audiencia. Hay prácticas de los jueces en ese sentido y información ha determinado que algunos jueces postergan las audiencias en el 90% de los casos y otros jueces lo hacen en el 10% de los casos. Cuando uno mira esa información sabe que alguien está haciéndolo mal, ¿no? Y no puede ser que haya tanta disparidad. Y bueno, pero solamente levantar la información le permite al juez tomar medidas. Y si no las toma él, bueno, hay ciertos mecanismos que nosotros podemos usar para guiarlo. Bueno, última pregunta. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es específicamente sobre la acreditación. ¿Quién es el responsable de recabar toda esa información? ¿Quién verifica el cumplimiento? ¿Y quién otorga la certificación? De calidad. Sí, de calidad. Sí. Nuestra certificación es una certificación interna. La emite el propio Poder Judicial. Nosotros creamos un comité de gestión de calidad. En ese comité lo conforman 9 personas. Hay un representante de cada una de las funciones más relevantes dentro del Poder Judicial. Hay un ministro de la Corte Suprema, está el secretario de la Corte Suprema, está un fiscal judicial, un ministro de Corte de Apelaciones y un sí, ahí llevo 5 creo, y además hay un representante de cada uno de los gremios del Poder Judicial. Y esto para nosotros fue muy importante porque la participación de los gremios en el comité permitió aumentar la convocatoria de manera explosiva. Pero tiene un riesgo, y es que los gremios funcionan con la lógica y ojalá todos los tribunales se acrediten. Los otros miembros del comité, que son 5, los gremios son 4, velamos porque el sistema no pierda su enfoque en la calidad. Y por lo tanto, si algún tribunal no puede ser acreditado, lo lamentamos mucho, pero no podemos renunciar a la calidad. Entonces, hay una tensión ahí en el comité que es bastante sana en todo caso, nos llevamos muy bien y hemos generado una política bastante interesante, pero la certificación es interna básicamente por razones de costo, pero hay otra razón más y es que quien sabe de gestión judicial, y aquí sí que es aplicable, no son los consultores externos, ¿no? Somos nosotros. Lo que no significa eliminar la participación de consultores externos. Nosotros tenemos previsto que cuando ya tengamos los 3 procesos cerrados una primera vez, vamos a invitar a alguna consultora externa, privada, para que nos haga un trabajo para repensar este modelo y mejorarlo. Bueno, agradecemos mucho la exposición del doctor Jorge Sáez. Le vamos a entregar un presente en nombre de la provincia.